Entonces tenemos en la década de los 80 el grupo Tloquenahuaque, el grupo Huehuecoyotl, y después va a venir este grupo que se va a hacer muy famoso porque está danzando a la entrada del Templo Mayor, que vamos a conocer como los Tlacuilos, precisamente que es el grupo Olinayacaxtli. A ver, platícanos un poquito de este grupo, de cómo inicia, cuáles son los inicios de Olinayacaxtli. Llegó la situación de que allí en Cuba 26, en la Casa Estrella Numan, donde ensayábamos, cerraron porque iban a remodelar no sé qué. Entonces se acabó el ensayo. Entonces yo empecé a ensayar. Bueno, cuando dejó de ir Cuauhtémoc Mosqueda, algunos seguíamos yendo a ver si él seguía yendo los sábados, y los que nos quedábamos ahí seguíamos ensayando. A veces no sabíamos nada, como que ensayábamos, como que no. Ajá. Yo practicaba con los Tacuba y lo poco se los enseñaba, y así era como un ensayo muy informal y estaba como desapareciendo y todo. Entonces nos sacan de ahí y entonces me dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Digo, pues vámonos a la fuente de Nezahualcóyotl. Nosotros ensayábamos en la fuente de Nezahualcóyotl, estoy hablando del 87, 88. ¿Dónde está esa fuente de Nezahualcóyotl? En Chapultepec. Ah. Y ahí ensayábamos los sábados. Era como un tallercito de danza y yo conocía a gente y le decía, si quieren ensayar, pues allá nos vemos. No era un grupo en sí. Entonces en el... Oye, Tlacuilo, ¿más o menos qué edad tenías aproximadamente? 19 años. Estás bien joven. Estás bien joven, pero una responsabilidad así. Tú empezaste a tomar la decisión de vámonos para acá, vamos a hacer esto. Eras un adolescente. En la fuente de Nezahualcóyotl yo tenía 19 años, 18 años. ¿No? Ajá. 19. ¿Y cuántas personas se reunían ahí? Pues varía, pero digamos que eran lo más que llegamos a hacer eran como unos 7, 8. Hasta 10 llegamos a hacer ahí, que eran los mismos que luego nos juntábamos en la maqueta y que éramos que andábamos buscando dónde danzar, porque no teníamos así como que ahora hay cada semana una danza, ¿no? Y no estábamos muy metidos en la tradición, o sea, sí estábamos, pero no, bueno, yo, pero los otros no, y además no muy de lleno. Entonces en ese proceso, pues nosotros ensayamos en la fuente de Nezahualcóyotl, pero una vez, un sábado, nos llovió y como era costumbre que nos reuniéramos en el Zócalo, cada quien fue a la fuente de Nezahualcóyotl. No llegamos a la fuente porque estaba lloviendo y nos vimos en el Zócalo y con el tambor, y ya se había acabado la lluvia, y dijo, pues vamos a ensayar aquí. Ensayamos un sábado ahí. Cuando dices aquí, ¿en dónde están exactamente? A un lado de lo que era la maqueta. Lo que era la maqueta de Tenochtitlan, la entrada del Templo Mayor. El Templo Mayor, y ahí ensayamos, y una de las chicas que estaba allí nos sugirió, ¿por qué no ensayamos los entre semana, lunes, miércoles y viernes, ¿no? Propuso eso. Y yo le dije, no, pues es que el tambor. Y ella y otra compañera ahí de la danza vivían a un lado del Templo Mayor. Estaba donde está el edificio de las sirenas, el bar, donde encontraba la Tlaltecutli. Atlaltecuhtli. Ya en la calle de Guatemala. Sí, ahí vivían ellas, había un edificio ahí. No sé si lo tiraron, sí. Estaba a un lado. No, seguro lo tiraron, sí. Bueno, ellas vivían ahí y dijeron, pues aquí dejas el tambor. Entonces ya era nomás pasar por el tambor ahí unos metros y bajábamos al ensayo. Entonces nosotros empezamos a ensayar ahí en mayo de 1989, finales de mayo del 89. Y fue como empezamos a ensayar y lo que yo nunca tenía, porque todos estos grupos, por ejemplo, Cuauhtémoc también en ese tiempo, eventualmente él viajaba mucho, regresaba a la ciudad, y cuando regresaba a veces ensayaba acá por la Glorieta de Insurgentes en un gimnasio, y a veces cuando no había chance en un lugar cerrado se iban, por ejemplo, a la Ciudadela. Estuvieron un tiempo en la Ciudadela también, y así estaban fluctuando, a veces ensayaban, a veces no, a veces iban al Chupaporras, que creo que se llamaba así el gimnasio, y entonces nosotros empezamos ya de una manera regular con un ensayo, y con unas características que son las propias de los grupos de ensayo, que estas características todavía no las tenía el grupo de Cuauhtémoc Mosqueda. Una de ellas es la regularidad, o sea, una constancia, no tenía una constancia, una regularidad. Un día fijo, un horario fijo, y una constancia. Porque él prefería o se buscaba un lugar cerrado, pero como no había, agarraba la calle, y nosotros sí agarramos la calle ya como una vocación de difusión. Y pues, podríamos decir, Tlacuilo, que ustedes son el primer grupo que empieza a tener ensayos, por así llamarles, ya en la calle.
Con esta forma sí, o sea, de esta forma como los grupos ya con un ritual, porque no era paso por paso, o sea, no te voy a enseñar el paso uno. Sí, no era un taller, era hacer la práctica dancística, pero en la calle. La otra es que sea en la calle, o sea, que sea regular. Sí. Y luego con las características de cómo se inicia, del saludo y todo esto, pues, digamos que es lo que vemos en la mayoría de los grupos. Eso ya está en el Olin Ayacaxtle en el 89-90, se fue conformando. ¿Ustedes le ponen el nombre de Olin Ayacaxtle inmediatamente que se conforman? ¿Dicen vamos a ensayar aquí o eso tardó en llegar? No, tardó unos meses. No, bueno, unos meses. No sé, quizás unos 5 meses. Ya como tiene tanto tiempo no recuerdo cuánto pasó, pero sí pasaron unos meses. ¿Y por qué deciden ponerle así al grupo? Esto hicimos una convocatoria a los miembros y un compañero se llama Jorge González, que tú lo has de conocer, danza con Iztacuauhtli. Jorgito, sí, ¿cómo no? Le puso nombre. Jorge le puso... Sí, él propuso ese nombre y fue el que se aprobó. Yo tenía otra propuesta que ya ni la recuerdo, pero la que pegó. Y se le quedó ese nombre. ¿Hicieron alguna ceremonia de fundación o algo así? Sí, hicimos una ceremonia para ponerle nombre. ¿Y esto fue en qué año? Sí, en el 90. 90. Sí, principios del 90, quizás mediados. Pero ya tenían como un año danzando. Sí, es que no recuerdo bien, la verdad no recuerdo. Porque nosotros empezamos en mayo. Y ya como para finales de ese año ya teníamos un buen de personal. O sea, cosa que no pasaba con los otros grupos, que eran de 10, 15, nosotros ya teníamos como 30, 40, ya era mucho. ¿Sus ensayos eran en la noche? En la noche, estos días que te mencionaba, lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche. Aquí lo interesante de este grupo es que empezó a entrar gente, que eso yo no lo había visto en los otros grupos, que la gente de la calle dijera, llegaba alguno de repente que le gustaba, cuando estábamos con Cuauhtémoc o allá en la Fuente, y se ingresaba alguno ahí de vez en cada 2 meses. No, acá era que diario entraba gente nueva, diario. Pero era la misma gente que veía y que le gustaba y que quería entrar. Y eso fue lo bueno de tomar la calle, ¿no? Por así decirlo, en ese sentido. Yo lo digo de esta manera, fue lo que le dio cuerpo social al movimiento de la mexicanidad, porque no lo tenía. Se tenía un cuerpo ahí de intelectuales o gente avesada y simpatizantes, pero que le diera un cuerpo de incidencia social fue la danza. A ver, Tlacuilo, entonces este grupo es el que se conoció como los Tlacuilos. ¿Y por qué le llamaban así? Así nos decía el jefe Felipe Aranda. Ajá. O sea, yo al entrar a la danza, te digo que entré con Cuauhtémoc Mosqueda y ensayaba con los Tacuba, pero cuando conozco a Felipe Aranda y a los meses a Andrés Segura, con ellos empecé a trabajar. Hacer esta cuestión de mexicanidad, digamos, vinculada con ellos, porque ellos para mí eran en realidad la mexicanidad. O sea, yo reconocí a ellos el pasado indígena en ellos, más que en la porque la mexicana apenas estaba además construyendo, ni siquiera la había como danza no la había. Entonces con ellos me vinculo, digamos, y el jefe Felipe Aranda decía, yo llegaba, incluso antes de formar el Olin Ayacaxtle, ya llegaba con gente a sus danzas y decía, ya llegó Tlacuilo y sus tlacuilitos. Entonces es gracias a él que se nos pone ese nombre. Pero, a ver, entonces, el jefe Felipe Aranda, él te decía Tlacuilo. Sí. ¿Él fue el que te puso el nombre de Tlacuilo? Creo que el que me puso fue el Tesca. Porque yo pintaba y decía, él es un Tlacuilo, porque es un pintor. ¿Tú qué pintabas tú? ¿Qué pintabas? Cuadros, y siempre he sido pintor artístico. Ajá. Entonces, yo en ese tiempo llevaba mis cuadritos y los ponía ahí en la calle a ver qué vendía. Entonces, iba a Coyoacán a vender mis trabajos y eso. Y entonces Tesca te empezó a decir Tlacuilo. Fue el que me empezó a decir Tlacuilo y así se me quedó. Se te quedó el nombre. Estoy seguro que fue, según recuerdo. Sí. Y ya todo el mundo te empezó a decir Tlacuilo. Sí, así se me quedó. No hubo ceremonia ni cosas así. Y el que lo hace famoso es el jefe Felipe Aranda. El jefe de Felipe es el que empieza a decir, ya llegó Tlacuilo. Y sus tlacuilitos, y de repente no me decía Tlacuilo, me decía Chichicuilo. Como así, un poco de broma, ¿no? Ajá. Es como una especie de... Es como un pollo, ¿no? Como un ave, sí. Un ave chichicuilo. El chichicuilote. Y bueno, y entonces, pero ese nombre se le va a quedar a este grupo de danza también, se le va a quedar como los Tlacuilos. Sí, nos dicen los Tlacuilos y durante muchos años, yo incluso habiéndome salido ya del grupo en el 95, hasta la fecha todavía hay quien les dice los Tlacuilos, ya casi nadie, ¿verdad? Pero en mucho tiempo les siguieron diciendo los Tlacuilos. Oye, pero tú fuiste jefe de ese grupo. Sí. Fuiste, digamos, como la primer palabra, el jefe de... Digamos que lo fundé y aparte fui el jefe.
¿Cómo es que te conviertes en jefe de este grupo? De manera natural, porque fue quien coordinó todo esto, ¿no? Ajá. Y aparte, Felipe Aranda me reconoció e incluso me dio un nombramiento de ese grupo. Me dio hasta un papel que yo no hice la petición de este cargo, ¿no? Pero me dan este papel como en el 91, tenía 24 años. O sea, como capitán de danza. Se da el reconocimiento del jefe Felipe Aranda. Sí, como capitán de danza en el 91 de este grupo. No, bueno, pues qué historia, ¿no? Sí, fue más por merecimiento. O sea, por ver tu trabajo y todo, y vas a ser jefe. Sí, todo esto también tuvo muchas complicaciones, no fue sencillo, había también muchas enemistades, situaciones difíciles, pero son circunstanciales, ¿no? Incluso muchas de estas personas que tenían una cierta enemistad conmigo, después nos hemos vuelto a encontrar y ya son padres, ¿no? Porque son rivalidades constructivas y muy propias de la juventud, ¿no? Entonces, sí. Incluso, por ejemplo, Ameyal ya danzaba. Y nos echábamos nuestros debates muy acalorados. Él es más grande que yo, ¿no? Unos 15, 20 años. Y él ya tenía su tiempo en la danza y nos sentábamos pláticas acaloradas. Y él reconoce que porque él empieza en el 91 en el Zócalo, 2 años después, y él reconoce que fue a raíz de que nos venía ensayando que él decide también hacer su ensayo. Y tuvo un éxito enorme porque él funda el grupo que estuvo muchos años en la Plaza de la Constitución, y de ahí surgieron grupos y gentes. También, o sea, son grupos semilleros. ¿Pero ellos danzaban qué, en el Zócalo, en la mera plancha del Zócalo? En la mera plancha del Zócalo. No sé si ¿Sería el primer grupo? Del primer grupo de ensayo, el único grupo, porque no hubo más. Bueno, hubo otro de Huitzilihuitl, que fue un grupo muy pequeño, pero el grupo de ensayo, el único era el de Amillán, en la Plaza de la Constitución. Pero regresemos contigo. Te conviertes en capitán de danza del grupo Olin Ayakashli y estás ahí alrededor de 4 o 5 años, 6 años, y luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te retiras o por qué lo dejas? ¿Qué sucedió? Yo tenía una idea muy ambiciosa de lo que era un proyecto cultural amplio y me vi limitado ahí, sentí que no era... que no tenía ahí los elementos suficientes para hacerlo y decidí alejarme. Hay muchas circunstancias que incluso son personales. Son una serie de cosas y sobre todo esta visión mía de que el trabajo mío, ya no tanto el de ellos, no había sido lo suficientemente asertivo, como que vi que no tenía una buena dirección el trabajo que se estaba haciendo. Y además yo pensaba en un trabajo más integral, ¿no? Más cultural, más social, más político incluso, ¿no? Político no de andar en la grilla, ¿no? Sino la construcción de una conciencia colectiva, ¿no? El mejorar la conciencia colectiva del entorno, ¿no? El tomar la danza también con una actitud de compromiso social, como una actitud de compromiso social. Y creo que en ellos ya era muy la onda de no, pues vamos a tal danza, vamos a decir qué hora, qué esto, o sea, ya muy metidos así, como que la danza también de repente es tan absorbente que te limita también tus inquietudes a veces sociales, culturales, políticas, incluso místicas. O sea, te vas ya nomás así como, la danza, como el cumplimiento, como que se pierde un poco ese ya. Entonces, yo me sentí cuestiones personales de desgaste y eso, entonces yo abandono este proyecto y después inicié otro proyecto que se llamó Tlalpapalot, que era ya ahí sí éramos menos personas, pero sí logramos hacer más un trabajo social y cultural más amplio, limitado porque éramos pocos, pero al mismo tiempo sí más rico, y fueron con ellos unos 8 o 10 años, ¿no? Que trabajé con ellos. ¿Te vas tú de Olin Ayakashli en el 96? 95. ¿Y quién se queda al frente? Hay una serie de movimientos al interior del grupo, pero se mantienen como consejo durante más de 10 años, o sea, era como una cuestión rotativa, se reunían para tomar decisiones. En el 97, 98 fundan su mesa ya como tradición, y ya como en el 2007 asume como jefe José Luis, que es quien actualmente sigue siendo el jefe de este grupo. ¿Que es el capitán, ¿no? Actual? ¿José Luis qué? ¿Se apellida? José Luis Ortega.